Hola, buenas noches a todos. Qué rico verlos por acá, eh, con caras conocidas y con caras nuevas. Qué bueno tenerlos en esta tarde de liderazgo, en esta tarde de nuestros miércoles de liderazgo y aquí en esta nueva alianza que estamos haciendo con Kentro Life. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Maribel González, soy la CEO del Instituto de Liderazgo Generativo y soy cofundadora de Kentro. Y normalmente todos nuestros miércoles tenemos este tipo de eventos, eventos donde lo que queremos es poder tener temas de conversaciones, que sean temas de conversaciones importantes para ustedes, para su vida laboral, para su vida personal, pero sobre todo que les permitan tener productividad y les puedan dar también buena vida. Entonces, nuestra conversación de hoy es una conversación que a mí me encanta tener en las organizaciones. Trabajo normalmente como consultora, como coach y como coach de líderes y como consultora. Y hay una conversación que empieza a ser clave en el último trimestre del año y muchas compañías la hacen en el último trimestre del año, hay otras que no la hacen y hay otras que empiezan tímidamente a hacerla en enero, eh, o si no, si la hacen en el primer trimestre, empiezan hasta ahora a compartirla en enero. Y es la conversación de la planeación estratégica o la conversación de todo el tema de estrategia. Muchas de las personas que están con nosotros en el tema del liderazgo y en el tema de las organizaciones, nos preguntan sobre el tema estratégico. ¿Qué es? ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes deben ser las personas que están en la conversación estratégica? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Entre quiénes lo deben hacer? Y es parte de las conversaciones que vamos a tener con Néstor hoy y que son parte de su programa en Kentro Life. Hay otra cosa que también es muy importante para mí en el tema de estrategia y es otra de las razones por las cuales las traje hoy. Traemos a Néstor a nuestra conversación de hoy. Y es, muchas personas piensan que el tema estratégico es solamente para el final de año. Y resulta que el tema estratégico es para todo el año. Pero además piensan que solamente es la gente del top de la organización que la debe hacer. Y resulta que es para toda la organización. Ya Néstor nos va a contar. Pero adicionalmente es muchas de las personas que están en la organización que empiezan a ser nuevos gerentes o que empiezan nuevos cargos, como no conocen muy bien la conversación de la estrategia, como no saben cómo ser estratégicos, se quedan en el espacio de lo ejecucional, convirtiéndose en gerentes o en líderes micromanagers que no permiten que la organización vaya subiendo y ellos haciendo su cargo. Entonces, como se dan cuenta, alrededor del tema de la estrategia, puedo contarles miles de historias que me encuentro todo el tiempo que me encuentro todo el tiempo como coach, como consultora, pero en este caso voy a dejar que sea Néstor, que es el especialista, él ya les contará sus credenciales, les contará quién es, quien nos hable, quien nos guíe y quien nos diga cómo funciona esto de la estrategia. Bueno, entonces para mí es un gustazo presentarles a Néstor o dejarlos en manos de Néstor para que él nos guíe a través de esta conversación el día de hoy. Néstor Marrero, para todos ustedes. Dale, Néstor. Gracias, Mari. Un millón de gracias por esa bonita introducción. Me sirve un montón y serviste la mesa bien servida. Bueno, de nuevo, soy Néstor Marrero. Les tengo que agradecer primero que estén aquí todos. Yo creo que esto es un tema, a menos que a mí me apasiona muchísimo, ya les contaré por qué. Ya veo unas cuantas caras que reconozco bastante bien, gente que conoce y sabe lo que me gusta el tema y la trayectoria que he tenido en él. Pero voy a homologar conocimientos para que todos estemos en la misma página. Bueno, primero que todo, soy contador público de profesión.
¿sí? Pero a pesar de que soy contador público de profesión, comencé en realidad, hice después una especialización, un MBA en gerencia de empresas. Y hace mucho tiempo, hace más de 25 años, estoy trabajando en el área de planificación estratégica y presupuesto. Comencé primero en el área de presupuesto, muy ligada al área de finanzas, y luego me especialicé en el área de planificación estratégica. En planificación estratégica tuve oportunidad de ocupar diferentes cargos y trabajar en organizaciones tanto nacionales como multinacionales en Venezuela y en Panamá, que es donde me radico actualmente. Y básicamente mi trabajo en esas áreas era ayudar, acompañar, asesorar a que las organizaciones pusieran en blanco y negro eso que querían lograr. Y que en el fondo es el centro de la estrategia. Lo que quieren lograr de una manera precisa, de una manera clara, y que desde ese discurso que tiene el requisito de ser claro, armaran y organizaran a toda la organización para trabajar y lograr ese resultado, ¿sí? Entonces, básicamente, mi experiencia era eso, era coordinar ese proceso de planificación a nivel empresarial y no solamente diseñarlo, sino que después me correspondía asegurarme que la estrategia se ejecutara y que lograra los objetivos que tenía que lograr. ¿Vale? Eso es un poco mi background. Además de eso, también soy coach ontológico y y consultor en liderazgo generativo. Y estas dos prácticas, la verdad es que me han permitido enriquecer la visión que tengo acerca del tema estratégico, porque lo que me ha reforzado es que definitivamente la conversación estratégica es eso, es una conversación, es un movimiento conversacional. Y es lo primero que quiero que derrumben. Cuando escuchamos hablar de estrategia, normalmente las organizaciones hablan de un libro, más o menos de este grosor, que llaman plan estratégico, ¿sí? Que normalmente está escondido en un lugar muy secreto, en una caja muy fuerte, y que solamente tienen acceso unos pocos. Y eso está bien, ese documento debe existir, recoge la evidencia de lo que pasó, pero ese documento no es la estrategia. La estrategia son todas las conversaciones que se dan alrededor de qué quiere hacer la empresa, de cómo vamos a organizar nuestros recursos considerando el contexto en el que estamos. Como pueden ver, entonces, tengo bastante experiencia acá y es un tema que definitivamente me apasiona. Y me apasiona cada vez más porque hoy día veo que la conversación estratégica tiene el potencial de solucionar muchos de los problemas que vemos hoy en el mundo organizacional. Gente cansada, gente que vemos que está trabajando sin sentido, una cantidad de desperdicio que se está generando porque todos los esfuerzos están desincronizados, gente que no ve, que no entiende que su trabajo del día a día suma a un objetivo mucho más grande que no solamente lo impacta a él, sino que impacta a los clientes, que impacta a los proveedores. Es una conversación en la que definitivamente todos deberíamos estar participando. Entonces, esta conversación estratégica puesta de la forma en que debería ser puesta, como eso, como una conversación en la que participan muchos actores y de la que se producen coordinaciones, negociaciones y acuerdos, esa conversación tiene el potencial de transformar no solamente los resultados como los entendemos hoy, que son los resultados financieros que otorga una organización, sino que tiene el potencial de generar inclusive mejores resultados, no solamente para los accionistas, sino para todos los que están involucrados en las organizaciones. Bien, entonces, yendo ya entrando un poquito más en materia y como para que empecemos a avanzar juntos en esta conversación, lo primero que quería preguntar era un poquito los que se animen a decirme cuál es el perfil de las personas que están llegando acá, si trabajan en organizaciones y qué nivel tienen dentro de sus organizaciones. Porque como dice Maribel, quiero hacer un paneo porque normalmente el tema estratégico está reservado para la alta gerencia, pero yo quiero desafiar eso a partir de este momento. ¿Quién se anima? ¿Quién me comparte de los que están acá? Qué nivel organizacional tiene y qué lo trajo a esta conversación, qué lo trajo fundamentalmente a qué lo trajo a venir a la charla sobre estrategia. ¿Me pueden contar por el chat? O no sé, Gloss, si tú vas a dejar el micrófono abierto para los que quieran hablar. Esteban está alzando la mano. Esteban, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Néstor, por la conversación del día de hoy. Yo quiero comentar que yo tuve primero experiencia en las organizaciones trabajando como responsable de toda la planificación maestra o planeación estratégica
en compañías como Danone, en compañías como Comex, que es una empresa de pinturas, o que se llama PPG en Estados Unidos, en donde era el responsable de hacer todo este plan maestro de cifras de negocio para el siguiente año y poderlas llevar a cabo de manera, con revisiones cada trimestre, con revisiones, inclusive yo era responsable de generar algunos indicadores semanales para ver cómo iba ese plan que se había hecho. Y ahora lo estoy haciendo como consultor después de haber trabajado en algunas organizaciones y aparte metiendo ya algo más también de coaching en este tipo de procesos, ¿no? Que creo que es muy importante porque, por ejemplo, en el caso que me tocó en Danone, llegué, no había la figura de un planeador estratégico, era una planeación hecha por la Dirección de Mercadotecnia, la cual no se validaba, no se discutía, era, estas son las cifras porque yo Mercadotecnia tengo la razón, ¿no? Entonces fue un proceso bastante complicado de romper ese silo de poder y de hacer que todas las áreas participaran, ¿no? Porque al final eran unas cifras que deberían de ser validadas tanto producción, abastecimiento, recursos humanos, etcétera, para poder ver si se podía soportar o no ese plan. Entonces fue crear toda esa figura, todo este proceso de Sales and Operation Planning y después empezarlo a llevar a cabo, ¿no? Entonces creo que fue muy interesante ver cómo no había esa disponibilidad de poder abrir cifras, de poderlas compartir con todos, y al final de cuentas, pues le es responsabilidad de todos que se lleven a cabo esas cifras, ¿no? Entonces, me resultó interesante escucharte el día de hoy respecto a este tema. Súper, somos compañeros de cruzada, Esteban, muchas gracias. De nada. Natalia también tiene la mano levantada. ¿Sí? Sí, hola Néstor, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, también venezolana, licenciada en Relaciones Industriales de la Católica y luego hice un MBA. Desde que arranqué, yo tengo como dos partes, mi carrera se divide en el mundo corporativo y el mundo de consultoría, siempre trabajando en desarrollo de liderazgo y talento. Cuando trabajé en Novartis, el laboratorio farmacéutico, nunca he participado directamente en construir la estrategia, pero sí alimentarla con el talento, o sea, cómo preparábamos, cómo nos asegurábamos que teníamos lo que necesitábamos para llevar a cabo esa estrategia. Hoy día trabajo en una firma de consultoría de talento que también estamos muy de cerca con lo que los clientes quieren construir a futuro y cómo nosotros los apoyamos en ese camino. Esa soy yo. Súper. Gracias, Natalia. ¿Alguien más se anima a comentar? También pueden hacerlo por el chat, si me quieren contar qué los trajo a la charla, por ejemplo. Sería fantástico. Alexander está levantando la mano también. Gracias, Néstor. Pues básicamente he venido siendo muy recurrente, recurrente en las charlas de los miércoles, porque en este espacio todo el conocimiento que se comparte en el grupo me nutre mucho y me parece súper interesante todo lo que compartimos aquí, las experiencias desde las diferentes profesiones que ejercemos cada uno de nosotros, y eso me ayuda también a ver otros puntos de vista de lo mismo que se pueda estar tratando en una organización. Yo he estado también en el mundo corporativo desde el área de planeación financiera, planeación comercial, consultor en los últimos 7 años precisamente en modelos de negocios con efectividad y productividad comercial y financiera. Y digamos que el participar aquí en estas sesiones me hace ver las cosas con los ojos con que otros también la pueden ver, ¿sí? Y poder ampliar mi visión y poder también ponerme como en los distintos sitios o posiciones del director financiero, de un director comercial, de un director de mercadeo, de un director de recursos humanos, con ese enfoque macro que tienen muchas veces las organizaciones, pero como tú bien lo mencionabas, pocas veces alineadas, no solamente desde el punto de vista de dirección o gerencial, sino también operativo. Entonces tú lo decías, la estrategia muy bien escrita, muy bien diseñada,
en un libro súper lindo, con buenos gráficos, con buenos pies, allá guardadito. Pero quien ejecuta la operación en el día a día sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe por qué, ni para qué. ¿Sí? Entonces, digamos que eso, lo que compartimos, vuelvo aquí, me dice, oiga, ¿cómo no, yo como consultor puedo acompañar a un directivo, a una organización, a que realmente haya una comunicación fluida, vertical, para que los resultados sean distintos y sostenibles? Estupendo, estupendo. Gracias, Alexander. Bueno, olvidé también decir en la introducción que no es un tema nada menor, que además de haber estado tanto tiempo en el mundo organizacional, hoy me dedico al mundo de la consultoría también, a acompañar a líderes y a organizaciones también a darle profundidad a esta conversación sobre la estrategia y a convertir esto en una conversación que de verdad genere el valor que la gente quiere generar. ¿Sí? Así que tenemos también a muchos colegas acá remando en la misma dirección. Bueno, entonces, si quieren entremos entonces de una vez en materia. Lo primero que les quería compartir era la razón por la que me aproximo al tema de crear un programa que atendiera la necesidad de hablar de estrategia en las organizaciones. Y lo primero que quiero poner es referirles un poco de mi experiencia, de lo que yo vi en el mundo organizacional. Y voy a comenzar desde lo más básico hasta lo que creo que es clave en esta conversación. Lo primero era que, primero como líder del área de planificación estratégica, muchas veces recibía gente que decía, oye, me mandaron a hacer el plan estratégico, pero no tengo ni idea de qué es eso. No tengo ni idea de qué es eso de hacer planificación estratégica. O sea, soy un gerente que acaban de subir a mi posición y me dijeron, tienes que tener plan estratégico para el 30 de noviembre. Y la gente estresada sin saber qué hacer, ni saber por dónde comenzar, ni qué conversaciones tener, ni con quién tenerlas. Entonces, básicamente, mi trabajo ahí era acompañar a esta gente a tener las conversaciones que tenía que tener. En muchos casos, llevándolos de la mano, pero en otros casos, la verdad era que empujándolos porque tanto él como yo teníamos la presión de hacer un plan estratégico rápidamente, con todo el dolor que eso implicaba para mí, porque sabía lo que estábamos sacrificando en no hacer el ejercicio como debía. Luego había otro grupo de gente que sí, que hacía la tarea de una forma prístina, que consideraba todo, que consideraba el contexto, que daba las conversaciones, que hacía unos gráficos espectaculares, como estaba diciendo Esteban, como estaba diciendo Alexander, perdón. Y resulta que al final, cuando iban a la ejecución de esta estrategia, a las primeras de cambio la estrategia no funcionaba. Y no funcionaba ¿por qué? Porque se les había olvidado un tema, se les había olvidado una variable, se les había olvidado una perspectiva, se les había olvidado conversar con alguien o incluir a alguien en la conversación. Y al fallar la estrategia, nuevamente el librito iba a su lugar habitual, a ser guardado en una oficina sin que nadie lo viera nunca más. Eso era lo que pasaba con el esfuerzo de plan estratégico. Luego, y ahora voy a lo que para mí es fundamental, hoy en día veo y entro ya como consultor en las organizaciones y escucho a los gerentes generales quejarse de que la gente no está comprometida, de que la gente no está alineada, de que la gente no está poniendo la milla extra. Y lo primero que les lanzo es la pregunta y dice, ¿con qué quieres tú que se comprometa tu gente? ¿Qué quieres tú que haga tu gente? ¿Cuáles son esos resultados con los que tú quieres convocar a tu gente? Y resulta que en la mayoría de los casos dicen, bueno, no, yo solamente quiero que hagan su trabajo. Dice, pero ¿cuál es el sentido de su trabajo? ¿Cuál es la conversación que tú como líder les has invitado a tener para que ellos sientan la motivación y sientan que ese resultado les importa, que ese resultado les es relevante y en nombre de que les es relevante deciden participar de la conversación estratégica? Y a mí me encanta tal como lo pone liderazgo generativo, y es que nosotros no ejecutamos acciones, nosotros estamos comprometidos con cosas. Lo que está detrás de la acción que nosotros ejecutamos es compromiso puro. Y si el compromiso no está, la acción carece de sentido. Y eso es lo que busca la conversación estratégica en el fondo. La conversación estratégica lo que busca, lo que debería buscar, al menos lo que yo estoy impulsando para que busque, es darle sentido a lo que la gente hace dentro del mundo organizacional.
pero que le dé un sentido, no solamente que entienda lo que quiere hacer la alta gerencia, sino que tenga sentido para él mismo, que él encuentre que eso tiene importancia para sí mismo, que genera resultados que tienen que ver con él, que tienen resultados que lo hacen mejor persona y mejor profesional, que lo hacen crecer en todos los sentidos. Estos dolores que veo normalmente en las organizaciones y que veo bastante más de lo que quisiera, son los que me han impulsado a dar el paso de comenzar a ver a quienes invito a tener la conversación de hagámonos estratégicos todos, tengamos la conversación estratégica, porque tiene la capacidad de transformar la forma en que funcionan las organizaciones hoy día. Entonces, yendo ya en materia, me voy a permitir compartir una presentación. Pues vamos a ir navegando. Y siéntanse libres, por favor, de interrumpirme, de intervenir cuando lo consideren necesario, ¿no? Entonces, lo primero que quería ponerles, a ver si me deja la tecnología. ¿Están viendo todos mi pantalla? Ahí podemos ver tu pantalla y vemos bien. Ok, súper, estupendo. Ok, bien. Entonces, lo primero que quisiera que viéramos es qué es estrategia, ¿sí? Y a pesar de que el mercado, las redes, está llena de información sobre qué es estrategia y cómo se diseñan estrategias, y hay libros, las academias están llenas de información sobre cómo se diseñan estrategias, porque esto es un campo que se ha venido desarrollando intensamente desde los años 90. Esto era una conversación que casi que estaba reservada exclusivamente para las consultoras antes de ese momento, y después de los años 90, en la medida en que las empresas han entendido que tienen una capacidad de acción muchísimo más grande, si empiezan a incorporar esa conversación como parte de su rutina habitual, se ha producido muchísima información al respecto. Para efectos de esta charla, que es un abreboca del programa que estaré dando en el mes de enero, me traje la definición que propone el Instituto de Liderazgo Generativo. Y que me parece, a pesar de que pudiera parecer muy genérica, me parece que es apropiada y que tiene muchísimo sentido, porque tiene mucho sentido táctico, mucho sentido fáctico, real. ¿Y qué es estrategia? Es la forma en que se organiza la estrategia, la energía y el compromiso de los individuos, organizaciones o comunidades para tomar medidas que produzcan un futuro que les importa. Aquí lo clave, lo importante es eso, es ver que estrategia no es ni más ni menos que la respuesta a cómo organizamos lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras capacidades, en el contexto en el que estamos, para generar un resultado que de verdad nos importa, ¿sí? Esto es un concepto que comenzó en el mundo militar, pero que hoy día tiene aplicación práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida. Así que si tiene aplicación práctica en todos los ámbitos de nuestra vida, también tenemos todos la capacidad de ser estratégicos de alguna manera. Entonces, componentes importantes acá: recursos, contexto y resultados. Esa hilación entre las tres cosas define lo que es estrategia. Entonces, ¿qué es lo primero que promueve? Y que también esto está dentro de las características que pone el Instituto de Liderazgo Generativo a la conversación sobre estrategia. Primero, estrategia es una conversación. Es un movimiento conversacional. No es la generación de un documento. El documento es perfecto para recoger, para sintetizar los resultados de la conversación, pero es un movimiento conversacional. Y es un movimiento conversacional entre muchísimos individuos. Es un movimiento conversacional que involucra a los clientes. Necesitamos entender qué quieren los clientes, pero necesitamos preguntárselo, necesitamos que ellos nos los digan, no suponerlo. Eso requiere un movimiento intencional de conversar con ellos. Es un movimiento conversacional con los proveedores. Es un movimiento conversacional hacia adentro para identificar cuáles son las capacidades que tenemos, los recursos con los que contamos, las habilidades que tenemos, para reconocer con qué nos podemos comprometer. Es un movimiento conversacional que produce negociación, que produce coordinación, que produce acuerdos. Y que lo más importante es que produce compromiso. Si ese fenómeno conversacional no se da, estamos sacrificando la calidad de la estrategia desde la entrada. Necesitamos que todos los que tengan que participar en la conversación de estrategia participen, y participen de verdad. Cuando me refiero a que participen de verdad, es que de esa conversación salgan verdaderamente comprometidos con lo que se está diseñando.
Lo segundo es que es un fenómeno observable. Esto no es, esto es una acción real, es una acción que se produce en el mundo real, que tiene pasos, que cuando se da, se ve que sucede. Cuando no se da, también se ve que sucede. Y se ve en el movimiento de las interacciones dentro de la organización. Se ve en el estado de ánimo de la organización. Es posible ver cuando la estrategia está clara y cuando no está clara. Cuando les hablo de que observo el cansancio, el desgaste de la gente, ahí lo que yo veo es que la conversación estratégica o no se dio en la calidad que es o se ha abandonado. Es ejecutable. Una característica que tiene que tener la estrategia en la medida que se alimenta de las conversaciones que dicen cuáles son las capacidades que tenemos, cuáles son las habilidades a las que apostamos, qué es lo que necesitamos para alcanzar los resultados que tenemos, es accionable completamente. Necesitamos, produce un resultado real. Esto es que todos los que están participando dentro de la conversación ven el sentido práctico de la conversación a la que están siendo invitados. Están siendo invitados a hacer coordinaciones que suceden en el mundo real. Conversaciones de negociación que producen acción, que producen compromisos, que producen planes, que producen cadenas de relaciones entre las. Y como tiene que ser ejecutable, tiene que ser viable y tiene que ser coherente. Es una conversación que tiene mucho de realidad, que tiene mucho de asidero en la realidad. ¿Sí? Y por eso el nivel, reitero el principio de la importancia de que sea un movimiento conversacional, porque solamente conversando podemos entender qué es viable y qué no es viable, qué es coherente y qué no es coherente con nuestras capacidades. Es diseñable. Es diseñable porque tiene procesos, hay muchísima experiencia, tiene técnicas, tiene habilidades. Hay muchísima gente que tiene experiencia en esto. Nos podemos hacer ayudar. Podemos hacer redes de información para generar una estrategia clara, para construirla, para pintarla, para construirla a través de conversaciones y luego traducirla en un lenguaje que sea habilitable para todos. Entonces, el trabajo de hacer estrategias es un trabajo perfectamente abordable. Y se puede aprender. Se puede aprender. En la medida en que es diseñable, en la medida en que es ejecutable, en la medida en que es observable, se puede aprender a ser estratégico. Por último, y no menos importante, responde a la pregunta ¿cómo organizamos nuestra acción para lograr nuestros objetivos? Esta es la clave. Esto es lo que permite validar si una estrategia es clara o no. Si la estrategia es capaz de decir cómo nos vamos a organizar en el contexto que estamos operando para lograr los objetivos que queremos, esa estrategia tiene el potencial de responder con claridad a los retos que quiere la organización. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, reacciones? ¿O vamos bien? Sí. José tiene la mano levantada. José, cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, una parte que me salta, Néstor, y es, por lo menos por experiencia propia, no quiero decir que siempre sea así, pero en una organización donde hay estrategia y la estrategia está dada, vienen cambios, y ineludiblemente con el tiempo vienen cambios. Una misma estrategia morfa, cambia, dependiendo de los retos que la organización se ve enfrente. Y no quiero decir que cambia todo el tiempo, pero por lo menos de la industria que he visto en tecnología, pues sí vi cada 2 años o menos cambios en la dirección, y a veces lo que describía cuando la gente no tiene ánimo, ¿no? Una de las razones que vi era más bien, no estaban claros cuáles eran esos cambios y no estaba claro qué había para esas personas que ganaban, ¿no? Con esos cambios dentro del alineamiento estratégico. Entonces, tengo curiosidad si han visto eso en Latinoamérica, si ha pasado. El ejemplo que estoy poniendo es de una empresa en Estados Unidos, muy organizada, muy completa, pero al mismo tiempo con un reto para el empleado internamente donde había un constante cambio y no siempre se entendía hacia dónde se dirigía ese cambio. Estupendo.
Sí, la respuesta es sí, y bastante más de lo que tú crees, José. Sucede muchísimo. De hecho, para mí eso es una de las consecuencias de que la conversación estratégica esté secuestrada en la alta gerencia, ¿sabes? Para mí una de las debilidades que, primero, hay dos cosas que te quisiera poner. Uno, primero, la conversación estratégica es una conversación permanente. Es una conversación permanente que abarca desde el momento en que se diseña la estrategia hasta el momento en que la estás ejecutando. Y cuando la estás ejecutando no estás dejando de ser estratégico. Necesitas tener la conversación acerca de la estrategia permanentemente. Necesitas entender qué está pasando en el contexto. Necesitas entender qué está pasando con tus capacidades internas. Necesitas qué está pasando con la competencia. Necesitas saber qué está pasando con los resultados que te comprometiste a generar de tal manera de mover la forma en que te habías organizado para generar el resultado que querías lograr. Entonces, lo primero es que es un movimiento conversacional permanente, que tiene, sí, digamos dos momentos, el momento del diseño y el momento de la ejecución, pero es una conversación permanente. La otra cosa que te quería poner es que la conversación estratégica, al estar normalmente secuestrada en la alta gerencia, lo que le llega a la gente abajo, sobre todo en la gerencia media y a nivel operativo, es una instrucción simplemente. Muévete para acá, cámbiate para allá, pero no se le explica el sentido de lo que se está haciendo. Y esa conversación, para mí, ese efecto, ese movimiento nada más, ya genera una falla en el engranaje estratégico. ¿Por qué? Porque lo que mueve a la gente, como lo puse al principio, es el compromiso, un resultado que tiene sentido, un resultado que entienden, un resultado que los llama. Si yo no soy capaz de, en la medida que esos resultados se están moviendo, o el contexto se está moviendo, ir ratificando cuáles son los resultados que como organización quiero lograr y por qué los quiero lograr y por qué esos resultados son relevantes para todos los que hacemos parte de la organización, lo que estoy haciendo es moviendo una parte del componente arriba, que es la alta gerencia, pero estoy dejando todo lo demás inmóvil. Y entonces lo que termina pasando en el movimiento gerencial es una demanda de acción, una demanda de respuesta, una demanda de resultados a una gente que no sabe exactamente por qué tiene que producir un determinado resultado. Por eso es que esa conversación tiene que permanecer viva. En las organizaciones en las que he estado y no solamente trabajando, sino también como consultor, normalmente pasa esto con muchísima frecuencia. Y es que la alta gerencia diseña el plan estratégico, lo comparte en un momento dado del año, pero luego lo gestiona arriba y lo que hace es mandar instrucciones hacia abajo. Y a la gente lo que le llega es una instrucción de hoy haz esto, mañana haz esto otro, y la gente se pierde en el por qué me estás pidiendo el cambio. Pude haber hecho al principio pude haber puesto al principio la conversación de por qué necesitaba que hicieras determinada cosa para generar los resultados que como organización estoy buscando al principio. Pero si tú no, en la medida en que vas moviendo ese engranaje, no vives actualizando a la gente de por qué, de las razones por las que definiste una estrategia y por las razones por las que esa estrategia se está cambiando, hay un problema real en que la gente te acompañe a ejecutar esa estrategia en la práctica. Y esto sucede muchísimo más a menudo de lo que crees. Mari, ¿vas a comentar? Bueno, primero me encanta lo que le dices a José. Me encanta tu frase de cuando la planeación estratégica está secuestrada por la alta gerencia, porque es así, es real. Así que las personas de abajo reciben solo órdenes, pero adicionalmente veo, por lo que dices, que si la conversación no está bajando, pues la conversación tampoco está subiendo. Entonces, si quienes están ejecutando el día a día de la organización tampoco tienen una voz para que los de arriba oigan, escuchen y estén enterados de lo que realmente está pasando en el mercado, pues la estrategia que están haciendo es una estrategia de escritorio, además. Que eso también me pasaba a mí, no solamente en las organizaciones en las que yo he trabajado, sino adicionalmente lo que he visto como consultora. Y es que las organizaciones, o sea, las personas que están en la parte estratégica, hacen una estrategia divina, no la cuentan con su equipo, pero adicionalmente no escuchan a los que están haciendo la estrategia. Entonces, lo que está pasando en el día a día, lo que está pasando en el mercado, la voz del cliente, que es la que les llega normalmente a quienes están en ejecución, pues esa estrategia tampoco está alimentada hacia arriba. Entonces, la estrategia está como suspendida en el aire. en el aire.
nos la, Sí. nos la inventamos en el escritorio. Es así, es así, es así. Lo bueno de todo eso, Mari, perdóname que te interrumpa, es que se entra en el ámbito de yo supuse, yo creo que. Sí. Por eso, no es estratégica, está muerta. Están las suposiciones y las suposiciones no soportan la ejecución real. Perdón, ahora te secuestramos la conversación. No, no te preocupes para nada. No, un super punto. Y por eso he remarcado tanto que esto es un movimiento de conversación permanente. La conversación estratégica no es una conversación de un momento del año. Es una conversación que tiene que estar viva durante todo el año, porque es una conversación que tiene que vivir permanentemente retroalimentándose. Y no solamente retroalimentándose del contexto, es que todos los que la están ejecutando, como está diciendo Mari, es una conversación que tiene que subir y bajar libremente a través de la organización. No solamente porque está cambiando lo que quieren los clientes, es porque está cambiando lo que está pasando con la competencia, es porque está cambiando nuestras propias capacidades internas. Nosotros nos pudimos haber movido de un estadio a otro. Vale, súper. ¿Algún otro comentario, pregunta? Estoy leyendo tu comentario, José. Súper. Yo, Néstor, Sí. ¿qué prácticas has visto tú en tu experiencia para donde las empresas efectivamente tienen esa conversación permanente y además de dos vías? A ver, lo primero, y ahí hay muchísimos sabores, porque el reto es convertir, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es lograr definir qué tipo de conversación estratégica tengo que tener a cada nivel de la organización. Porque no es verdad que la conversación estratégica es una sola. ¿Sí? Y si quieres, es más, te voy a pedir que me des 20 minutos y vamos a llegar y te Dale, respondo dale, específicamente. dale. ¿Sí? Gracias. Natalia. Dale. Pero recuérdamelo si no te respondo, ¿vale? Chévere, gracias. Bien. Bueno, sigamos entonces. Voy nuevamente a la presentación. Entonces, regresando al hilo que traíamos, ¿para qué sirve tener una estrategia bien definida dentro de la organización? Lo primero que da una estrategia dentro de la organización es claridad. Da una claridad absoluta de qué es lo que quiere la organización. Aclara a todos qué es lo que quiere la organización. Y si lo hacemos bien, es una conversación. Sí, Mi Néstor, estamos viendo tu doble pantalla en este momento para que lo pongas en compartir y solo veamos uno. Pero a mí no me está saliendo la doble pantalla. Déjame ver qué está pasando aquí. Dame un segundo. Discúlpenme. A mí no me estaba saliendo. Ok, ya. Ahora sí. Ahora están viendo una sola, ¿cierto? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Sí. Lo primero que da es claridad. ¿Sí? Nuevamente. Y esto es fundamental. Esta claridad no solamente tiene que existir a alto nivel, es que tiene que ser una conversación que produzca claridad a todos los niveles de la organización. Con muchísima precisión tiene que terminar en una conversación clara donde todos los que están involucrados dentro de la organización sean capaces de decir cuál es el resultado que queremos y para dónde es que vamos a hacer. Cuál es el sentido de todas las acciones que ejecutamos, porque todas están concatenadas con ese resultado que queremos. Lo otro que da esta conversación es que da visión de sistema a quien la tiene. ¿A qué me refiero con dar visión de sistema? Es que nos permite levantar la cara. Nos permite salir de nuestro día a día, de nuestro espacio chiquitito y ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entender que sí, que nosotros somos parte de ese sistema, pero que ese sistema nosotros lo afectamos y ese sistema nos afecta de vuelta a nosotros. ¿Sí? La otra cosa que hace una estrategia bien definida, bueno, dentro de la conversación del sistema no me estoy refiriendo solamente a la conversación dentro de la organización, sino que cuando estoy hablando de sistema, también estoy hablando del sistema como un todo, del contexto externo, de cómo lo externo me influye, de cómo yo influyo lo externo. O sea, nos hace cobrar conciencia de que el juego que estamos jugando es mucho más grande del que estábamos viendo. Lo otro que nos hace entrar en la conversación estratégica nos da capacidad analítica. En la medida en que estamos levantando la cara y que nos estamos saliendo de nuestro marco de acción, de nuestro marco de operación regular,
estamos viendo variables que antes no veíamos. Variables que nos permiten tomar decisiones de una manera diferente. Variables que nos permiten responder de una manera diferente. Variables que nos permiten ejercer poder de una manera diferente. Entonces, por último, todas estas capacidades lo que hacen es ayudarnos a crecer también como observadores, como actores. Quien entra en la conversación estratégica y automáticamente se está transformando. Está ampliando su horizonte de posibilidades, está ampliando la concepción del impacto que genera, está ampliando su concepción de cómo se coordina con otros, de por qué se coordina con otros, de qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos reproduciendo en el mundo. Entonces ya como, primero, viendo ese ámbito mucho más amplio que antes no veía porque estaba metido en un espacio muy pequeño, también se habilita como un actor completamente diferente. Y esto no es nada menor, porque esto es lo que marca la verdadera transición entre ser una persona del mundo operativo y una persona que tiene posibilidades de escalar en el tiempo y desarrollarse como profesional, que al final también es capaz de tener conversaciones estratégicas. Y esto lo remarco muchísimo, porque normalmente lo que hacemos es que ponemos que solamente unas personas están habilitadas para tener la conversación estratégica. Y nuevamente, en la medida que nosotros seamos capaces de desarrollar este músculo en toda la organización, lo que estamos preparando es para que todos podamos articular una conversación estratégica de verdad. Todos podamos mantener ese flujo de información que sube y baja. Todos podamos traer información de la competencia, del contexto, de nuestras habilidades. Podamos decir si los resultados que vamos a lograr tienen sentido, si no lo tienen. Si la estrategia es viable, si no es viable. Entonces, esto no es una conversación ya para que siga encapsulada en una parte de la organización, sino que tiene que bajar. Y aquí quise traer, de hecho, para ejemplificar esto que estoy diciendo, de hecho me voy a tomar la licencia de robarme una metáfora que utiliza muy a menudo Maribel, y es entender la organización como un edificio de 3 pisos. ¿Sí? Esto es bastante sencillo, pero normalmente vemos que en términos abstractos tenemos a la alta gerencia o nivel ejecutivo con el nivel más alto de la organización, a la dirección media o nivel gerencial. Y después tenemos el equipo técnico profesional. Esos son como los 3 bloques en los que vemos normalmente organizadas las organizaciones. Y de hecho, cuando vamos a trabajos de consultoría o enfrentamos trabajos, inclusive de planificación estratégica, como facilitando procesos de planificación estratégica, esto es lo que entendemos. Normalmente, lo que se hace es que la conversación estratégica, como les he venido diciendo, se mantiene en el nivel de alta dirección o nivel ejecutivo. Y de ahí, ese es el foro natural para que se dé esa conversación. En el nivel de dirección media o nivel gerencial, normalmente lo que hablamos es que, bueno, ya no bajamos la estrategia, bajamos la táctica. Entonces lo que hacemos es que bajamos la parte instruccional de la estrategia. Dice, bueno, ya no le compartimos a ellos cuál es la razón de lo que estamos haciendo, ni por qué definimos la estrategia que definimos, ni definimos cuál es el impacto, ni tampoco le bajamos necesariamente todos los impactos de esa estrategia que estamos diseñando, ni que ganan todos los stakeholders con esa estrategia que estamos diseñando, sino lo que consideramos que es relevante para el nivel gerencial. Entonces lo que empezamos es a partir la estrategia por pedacitos, y a esta gente lo que le llega es una parte del discurso nada más. Tienes que ejecutar esto, tienes que bajárselo a tu equipo sin darle muchísimo más contexto. Y al nivel profesional, lo que le llega es aún menos. Le llega es una instrucción. Tienes que vender tanto, tienes que lograr esto, tienes que cumplir este indicador, pero nunca le compartimos el sentido. O en la mayoría de los casos no se le comparte el sentido de lo que se está haciendo. Esto es como se ha venido trabajando normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos en la conversación estratégica, ganamos, nuestra mente empieza a funcionar de una manera diferente. Y anclándome en la conversación que les vengo trayendo acerca de que la conversación estratégica no debe estar solamente en la alta gerencia, estas son competencias, estas que estoy poniendo acá son competencias que podemos desarrollar todos. Lo primero que hace el tener una mente estratégica es que desarrolla nuestra capacidad para mirar en el largo plazo. Yo no estoy pendiente del resultado que genero la semana que viene, ni de lo que genera mi acción inmediata, sino que entiendo que mi acción inmediata
está relacionada con un resultado mucho más grande, con un resultado mucho más importante, con un resultado que probablemente afecta a mucha más gente de la que yo creo. De hecho, a mí me encanta utilizar cuando estoy trabajando con mis clientes, el ejemplo. Tengo mucho tiempo trabajando, estuve mucho tiempo trabajando en la industria bancaria. Y una de las cosas que decía, es muy diferente que un ejecutivo vaya a vender una hipoteca porque tiene que cumplir una meta de colocar 5 hipotecas al mes, que es su resultado cortito, así sin ningún otro contexto, a que yo le diga, no, es que cuando tú vendes una hipoteca, estás ni más ni menos que aportando al bottom line que mantiene a esta organización viva, de la que todos comemos. Es a esta organización que tiene este plan a largo plazo, a esta organización que quiere crecer así, que quiere posicionarse así, que quiere ser el número 1. Cuando tú vendes una hipoteca, inclusive, me gusta ponerlo también en estos términos, tampoco estás vendiendo solamente una hipoteca. Es que resulta que tú también estás trabajando por esa propuesta de valor que yo le estoy ofreciendo al cliente afuera. Cuando yo declaro que quiero ser un vehículo para que los clientes realicen su sueño, realicen su aspiración de tener una casa, eso es un discurso que perfectamente es bajable hasta el nivel más operativo de la organización y que le da un sentido diferente a lo que está haciendo en el día a día. Entonces la gente, cuando entra en la conversación estratégica, automáticamente lo que hace es ampliar su mirada y entender que lo que hace todos los días tiene muchísimo más significado que normalmente tiene. Y como tiene un significado diferente, también tiene el potencial de comprometerlo de una manera diferente. La otra cosa que hace empezar a desarrollar la mente estratégica es comprender el contexto. Y cuando hablo del contexto interno y del contexto externo de la organización. Cuando una persona empieza a entrar en la conversación estratégica, desarrolla la capacidad para mirar, oye, cómo el contexto me afecta a mí, cómo la competencia, cómo los clientes, cómo la economía me afecta a mí, cómo lo que está pasando a mi alrededor me afecta y cómo yo afecto eso, cómo lo que está pasando dentro de mi empresa me afecta. Lo que le estás dando es herramientas a la gente para que miren un marco mucho más amplio lo que hacen el día a día. Y lo que entienda que hay muchísimas más variables involucradas dentro de lo que hacen. Normalmente escuchamos gente que sufre porque no llega a los resultados. Y cuando vemos, lo que no se ha sentado a ver cuáles son las variables que están afectando ese resultado que no se está logrando. Y no están abriendo la conversación para hacerse cargo de esas variables que se están moviendo. Y esto no es una conversación, nuevamente, que están habilitados solamente unos pocos para tenerla. Es una conversación que perfectamente puede bajarse a todos los niveles de la organización, para que aplique dentro del ámbito en que cada quien se desarrolla. Nuevamente, desarrollar una mente estratégica lo que te da es visión, capacidad para tener visión estratégica, para tener visión de sistemas, disculpen. Cuando empiezo a ver que mi esfuerzo está concatenado con el esfuerzo de otro y que ese esfuerzo de otro produce ese resultado más grande, ya no veo mi operación o lo que yo hago en el día a día como una simple actividad, sino que entiendo que yo formo parte del sistema y que yo tengo poder sobre ese sistema, sobre los resultados que produce ese sistema. Tengo la capacidad de modificarlos, tengo la capacidad de potenciarlos. Y eso me convierte en una persona completamente diferente porque estoy empoderado, me estoy haciendo cargo, estoy ejerciendo liderazgo a mi nivel. Y por último, lo otro que hace tener una mente estratégica es que te permite estarte preguntando permanentemente cuál es el resultado que estoy buscando. Te permite mantener esa conversación viva. Te permite que no te desconectes. Inclusive en los momentos en que pudieras tener dudas, lo que haces es voltear y mirar, este es el resultado que estoy buscando. Y en nombre de este resultado, organizo nuevamente mis recursos, organizo nuevamente mi esfuerzo, organizo nuevamente mi energía. Entonces, esto no son características que son exclusivas para un tipo de profesional, ni para un nivel dentro de la organización. Esto es una característica que perfectamente podemos desarrollar todos. Y voy un poco más allá, sin ánimos de desviarme del tema. Tener mente estratégica no solamente aplica al mundo organizacional, aplica a todos los dominios de nuestra vida. A todos los dominios de nuestra vida. Cuando nosotros estamos conversando sobre qué quiero en la vida,
lo que estamos es levantando la cara y mirando mucho más amplio. Y vemos todas las variables que están involucradas en ese camino. Y tomo decisiones en función de esas variables. Y me preocupo por conocer qué afecta y qué no afecta, qué facilita y qué no facilita. Analizo de una manera diferente. Y cada vez que voy avanzando, lo que voy es chequeando si me estoy aproximando o no me estoy aproximando al resultado. Entonces la conversación de desarrollar una mente estratégica no es una conversación que se queda en la organización. Es una conversación que todos podemos ponernos fácilmente. Regresando al esquema que estábamos viendo anteriormente. Néstor, ¿me dejas meter Sí. la pata ahí en lo que estás Adelante, diciendo? adelante. Adelante. Es que me encanta cuando dice, o sea, bueno, los que vienen los miércoles saben que yo normalmente meto mi cucharada, pero es que es tan importante lo que Néstor está diciendo acerca de que tener una mente estratégica no es un tema ni de cargo, ni es un tema de oficina, ¿no? Realmente es un tema de trabajarte en hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, en todos los ámbitos de tu vida. Y cómo el espacio laboral, cómo el espacio de familia, cómo el espacio de todos los espacios que están dentro de tu vida se convierten en espacios estratégicos de tu propósito, de tu futuro, de hacia dónde quieres estar. La estrategia es una manera de aprender a ver el futuro desde donde yo lo quiero ver. Y el otro día, solamente voy a dejar este dato y sigues, por favor. Sí. Leía en una investigación que hizo el Instituto para el Futuro, de aquí de California, decían que solamente el 10% de las personas piensa en el futuro. Entonces, si solamente el 10% de las personas piensan en el futuro y no les estamos enseñando a pensar en el futuro, lo que estamos haciendo es aniquilando la posibilidad de generar y construir futuros como comunidades, como familias y como organizaciones. Entonces, las organizaciones, las empresas, están llamadas muchas a que no sobrevivan. Si solamente el 10% de las personas que están en la organización son capaces de pensar en qué es lo que estamos construyendo para el futuro. Absolutamente. Súper, Dale. súper. Estupendo. Contundente el dato. Contundente el dato, porque ahora lo que nos estamos preguntando, ¿quiénes están diseñando el futuro que estamos viviendo? Solamente el 10%. Cuando todos tenemos la capacidad de participar activamente en ese futuro. Bueno, trayendo entonces lo que venía conversándoles acerca de lo que significa tener una mente estratégica, que nos da nuevamente una perspectiva muy distinta para abordar lo que hacemos en el día a día, y regresando al esquema que les traía, ¿qué tal si empezamos a mirar que sí puede haber conversaciones estratégicas a cada nivel de la organización, pero no la misma, no necesariamente tiene que ser la misma, porque el contexto de operaciones pues está absolutamente claro que es diferente. Entonces, la alta gerencia, la alta dirección, conversa sí, estratégicamente, pero a nivel de empresa. De cuál es el contexto de la empresa, de cuál es el futuro de la empresa, de cuáles son las habilidades de la empresa, de cuáles son los resultados que quiere la empresa. Esa es la conversación, sí, que perfectamente puede seguir teniendo la alta dirección a nivel ejecutivo en el proceso de diseño de la estrategia. Pero esa conversación no se debería quedar encapsulada ahí. Esa conversación, de hecho, el paso fundamental en el que debería decantar eso no es producir el libro, el famoso libro que hemos mentado a lo largo de la conversación, sino es compartir esa conversación con el resto de la organización, compartir lo relevante de esa conversación con el resto de la organización. ¿Cuál es el futuro que estamos construyendo juntos? ¿Cuál es el futuro por el que los estoy convocando? ¿Cuál es el futuro que les estoy invitando a construir conmigo? Que le dé sentido a lo que la gente hace todos los días. Y ahí entra la conversación de la visión, de la misión, de los valores, de para qué es que estamos constituidos como empresa. ¿Cuál es el impacto que queremos generar en el mundo? Esa conversación que da la alta dirección no debe quedarse ahí, debe bajarse al siguiente nivel. A nivel de la dirección media, a nivel gerencial, ¿qué debería suceder? También una conversación estratégica. ¿Y por qué pongo una conversación estratégica? Porque es una conversación estratégica, sí, de mi función, entendida como función, pero entendiendo el contexto de mi función, las competencias de mi función
el impacto de mi función, cómo mi función se ata con el resultado de la organización y cómo decido y cómo organizo mi función para que mi función genere los resultados que tienen que generar que impactan el resultado de la organización. Ahí no se pierde esta conexión. Entonces, sí es posible tener una conversación estratégica a nivel de gerencia media. Se le entrega una parte de la visión y se entrega una parte del contexto para que ellos también tengan una conversación estratégica adecuada a su nivel. Y en el nivel de equipo técnico profesional, también es necesario tener una conversación estratégica, también encapsulada a su nivel de actividad. ¿Qué pasa? Un vendedor necesita saber qué está pasando con su competencia. Necesita entender qué está pasando con el contexto. Necesita entender qué está pasando con las capacidades internas de la organización. Necesita entender en quién se apoya, en quién no se apoya, en qué somos fuertes, en qué no somos fuertes. Un vendedor necesita saber cuál es el resultado último que está buscando la organización y cómo el resultado de su actividad impacta ese resultado arriba. Eso le da un sentido completamente diferente a lo que hará todos los días y lo comprometerá de una manera completamente distinta todos los días. Entonces, lo que me interesa aquí es remarcar que no es verdad que la conversación estratégica es una sola. La estamos dando incompleta. La estamos dando a nivel gerencial, se está quedando allí y estamos dándola solamente a un nivel. Y por eso es que vemos a mucha gente trabajando de los niveles gerenciales a los niveles profesionales sin sentido de dirección. Como decía José hace rato, quejándose porque existen los cambios y no me los explican. Porque lo que me llega es la instrucción. Pero si yo tengo la habilidad de mantener esta conversación fluyendo a lo largo de la organización en esos niveles y propiciar que la gente converse estratégicamente acerca de lo que hacen el día a día, el resultado sería completamente diferente. Natalia, voy a regresar a la pregunta que me hiciste hace rato sobre qué he visto en la práctica que funciona. Mira, he visto modelos que funcionan, modelos que no necesariamente generan resultados. Hay modelos que para mi gusto son demasiado expansivos y cansan porque requieren un esfuerzo muy grande de todos los involucrados. Pero hay modelos en los que normalmente y esto tiene que ver mucho con el gobierno corporativo, con el gobierno de la organización. Hay un foro que normalmente funciona en el nivel de alta dirección, es un foro estratégico, en el que normalmente se da la conversación de la estrategia de la organización. Pero recurrentemente, con frecuencia a lo mejor no mensual, pero sí trimestral, se invita a ese foro a los gerentes en las posiciones clave, a esos gerentes que tienen responsabilidad de la táctica, y se le mantiene informado de lo que está sucediendo con la estrategia de la organización. Se les da nuevamente información del contexto de por qué se diseñó la estrategia, de por qué escogimos la estrategia que escogimos, de qué está pasando con la competencia, de qué está pasando con nuestras habilidades, de si decidimos cambiar la jugada. Se le explica a los gerentes, se permite que los gerentes retroalimenten esa conversación con el conocimiento que ellos traen de la operación. Se revisa nuevamente la estrategia y se hace un nuevo lanzamiento de la estrategia. ¿Qué es lo que sucede en esa combinación de la alta gerencia interactuando con la TAC, con el nivel gerencial? Lo que hace es que crean compromiso, se cohesionan acerca de la visión. Y entonces el nivel gerencial está en mejor capacidad de bajar al nivel operativo el sentido del cambio que se está proponiendo. Nuevamente, en lo que yo he visto en las prácticas de gobierno que me hacen más sentido, es que esto no debe ser un proceso, sí debe ser un proceso que es estructurado, ojo, que sí tiene que tener una frecuencia, que tiene que tener como un músculo que se desarrolle en el tiempo, que a lo mejor puede ser pesado cuando se arranque, pero una vez que la organización se acostumbra a hablar estratégicamente de una manera recurrente, no es un trabajo que es pesado. De hecho, es un trabajo que la organización termina pidiendo. Que llega ese, yo he visto modelos donde, en organizaciones donde los empleados dicen, pasaron 3 meses y no nos han dicho qué ha pasado, no nos hemos enterado. Entonces empieza a ser un ejercicio donde todos los actores empiezan a sentir que necesitan entrar en la conversación estratégica, que necesitan entrar en la conversación de sentido. ¿Sí?
Y entonces, la táctica, al estar mejor habilitado para hablar con el operativo, hace que el operativo también entre. Lo bonito de este sistema que se retroalimenta constantemente es que tú lo que estás haciendo es preparando a toda tu organización para que entre en conversaciones estratégicas de diferente nivel en el tiempo. Entonces, la conversación sobre nuestra estrategia, sobre lo que estamos buscando con los clientes, sobre lo que está pasando con el contexto, sobre las habilidades que queremos desarrollar, no es una conversación que tiene que ser secreta. Al contrario, tiene que ser una conversación que todo el mundo tiene que conocer, porque es la única forma de que todos colaboremos con eso. Vale. No sé si con eso te respondí, Natalia. Sí, Néstor, perfecto, perfecto. Gracias. Gracias. Esteban. Compartiendo un poco lo que decías ahorita y tal vez lo que Natalia comentaba hace rato, preguntaba, era lo que vimos en un caso de los que comentaba hace rato, era cómo romper o integrar a estos habitantes de los 3 niveles de la casa, ¿no? Porque era como que cada quien estaba en su nivel y en su rollo. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en este caso de la empresa que comentaba, fue no solamente invitar a los directivos a esta reunión, sino empezamos a meter a gente táctica y a gente operativa en las reuniones para que también participaran y colaboraran. Después se les exigió a los gerentes, segundo piso, a que tuvieran reuniones también semanales con su gente operativa para ver cómo estaba llevándose a cabo el plan, si había alguna cuestión que considerar para modificar algo. Y de esa manera logramos inclusive integrar también a proveedores en las reuniones de definición de cifras de negocio, porque había productos o materias primas críticas en el negocio que no sabía el proveedor ni tenía expectativa de cómo iba a crecer nuestra demanda, nuestro volumen de requerimiento. Entonces siempre nos topábamos con que a ver si lo tiene, a ver si nos va a cumplir, etcétera, ¿no? Entonces también fue integrar a la parte externa en esas conversaciones. Total. Y lo que estás diciendo me encanta. De hecho, soy un creyente absoluto de que la conversación estratégica tiene que involucrar a todos los stakeholders. ¿Sí? Uno de los dolores que veo con bastante frecuencia de las organizaciones son a las organizaciones suponiendo lo que quieren los clientes. ¿Sí? Y oye, es tan sencillo como preguntarles. Es tan sencillo como involucrarlos dentro de la conversación. Preguntarles realmente con qué se declararían satisfechos. ¿Cuál es el tipo de valor que quieren recibir de nosotros? Nos ahorraría un montón de trabajo que estamos desperdiciando tanteando y adivinando qué es lo que ellos quieren. Con todo lo que implica en términos financieros, en términos de esfuerzo, en términos de coordinaciones. Es tan simple como sentar, involucrar a los clientes, la voz del cliente, como la llaman en el mundo corporativo dentro de la conversación de estrategia. La conversación que tú estás poniendo acerca de los proveedores. Que los proveedores empiecen a ver que ellos también forman parte de nuestro sistema. Que impactan nuestros sistemas y que nosotros tenemos la capacidad de impactar sus sistemas. La conversación de la empresa con la comunidad. De cómo la empresa impacta con su acción a lo que está pasando en su entorno directo. Que parece una cosa que obviamos normalmente. Y en muchos casos vemos que detrás de las demandas, detrás de los cierres, detrás de las incautaciones, detrás de las multas, lo que está es una conversación que no se tuvo. Una conversación que perfectamente pudo haber existido entre la organización y la comunidad, o la comunidad y la organización y el Estado. Por eso pongo tanto énfasis entonces en que es un movimiento definitivamente conversacional, en el que necesitamos estar involucrados. Sí, cada uno a su nivel, pero necesitamos estar todos involucrados. La estrategia no puede seguir siendo una conversación que sea solamente para unos pocos ilustrados, para unos pocos que consideramos iluminados. Esta práctica de diseñar planes estratégicos a puertas cerradas, planes estratégicos que no están agarrados de la realidad, que no están alimentados de la información que todos disponemos, que todos podemos sentir que estamos contribuyendo a definir una estrategia que de verdad tiene sentido y que nos acerca a los resultados que son valiosos para nosotros, es algo que definitivamente tiene que cambiar. Y está detrás de mucha de la insatisfacción que tenemos, paradójicamente, desde los accionistas hasta los colaboradores acerca de los resultados que produce la organización. ¿Sí? Totalmente. Estoy leyendo también los comentarios. Estoy leyendo a David.
Totalmente, David. Totalmente, totalmente. O sea, el potencial que tiene expandir y de hecho, voy a hablar desde la experiencia, porque también lo vi. Después de tanto tiempo participando en la conversación estratégica, es que incluso nosotros, los estrategas, los que guiamos el proceso, tenemos miedo de perder el privilegio de tener la conversación estratégica y no nos damos cuenta del costo que tiene no involucrar a otros, del costo que tiene seguir acaparando esa conversación dentro de nuestra oficina, dentro de nuestro escritorio, porque nos hace sentir importantes, nos da una sensación de poder que no es real, porque eso se estrella contra la pared, porque no tiene asidero, porque no está alimentada de la realidad que no solamente tenemos nosotros, sino que tiene muchísima gente a lo largo de la organización. Mari. Quiero ahondar un poco en el comentario que hace David, que no sé si todos lo están leyendo en el chat, pero David dice, pensar que muy probablemente ese 10% que está pensando en el futuro y diseñando estrategias podrían no tener conciencia de su propósito ni desarrolladas esas capacidades de liderazgo humano que harán de ese diseño y ejecución permitan lograr los objetivos que se desean con la armonía que deberían caracterizar a un equipo. Esto para mí ha sido lo más importante que yo he visto en las organizaciones, y es que no solamente el plan estratégico está secuestrado por la alta gerencia, sino que adicionalmente hay muchas personas que están a ese nivel que no saben lo que es un plan estratégico, que no saben tener mente estratégica y que, como decía David aquí, no tienen las características humanas para entender qué es que sube, que baja en conversaciones recurrentes, sino que simplemente es un documento. Algunas personas me han preguntado a mí, ¿cómo hago para que mi jefe decida hacer una planeación estratégica? Por ejemplo, y es como, si usted empieza a ser estratégico y usted empieza a tener conversaciones estratégicas usted mismo con ese jefe, él va a empezar a darse cuenta que usted tiene una forma de pensamiento diferente, una forma de conversación diferente y que usted podría ser quien la puede liderar. O que usted podría ser quien puede ayudarlo a ver lo que él no está viendo. Entonces, me gusta mucho lo que decías acerca de esto de qué es ser una mente estratégica, porque la mente estratégica no es solamente Néstor Marrero, que era el que hacía la planeación estratégica. No, todos necesitan tenerla, no solamente para motivar sus equipos, sino adicionalmente muchas veces para tener la conversación hacia arriba con sus jefes, porque muchos jefes tampoco la saben tener, ¿no? Entonces, me parece lindo lo que estabas diciendo y lo que David pone aquí. El hecho de que tú tengas un cargo de liderazgo no significa que tú sepas hacer una planeación estratégica ni que sepas liderar cómo hacerla recurrentemente para que se ejecute, ¿no? Gracias, Néstor. Absolutamente. De hecho, quería agregar también que dentro de esa conversación, y esto tiene que ver mucho con mi experiencia ya aplicando liderazgo generativo y aplicando coaching en general sobre la concepción de estrategia, y es que al final la estrategia la hacemos seres humanos, y los seres humanos tenemos cosas que nos mueven, que nos motivan, cosas que nos dan sentido, que le dan sentido a lo que nosotros hacemos todos los días. Eso produce una energía completamente diferente. Eso es real. Esto no es un postulado, esto es real. Cuando nosotros tenemos claridad del resultado que estamos buscando, nosotros actuamos de una manera diferente, nos comprometemos de una manera diferente, resolvemos de una manera diferente. Abordamos los problemas de una manera diferente. Esa es la relevancia que le quiero poner a esta conversación, a que la conversación deje eso de estar encapsulada. Y es una conversación donde todos empecemos a hablar de los resultados que realmente nos importan. Imagínense una organización que involucre a todos sus stakeholders en una charla, en una dinámica, que establezca con claridad que los resultados que está buscando la organización no solamente son financieros y relevantes para los accionistas, sino que es una conversación que produce también resultados relevantes para los clientes, para los proveedores, para los colaboradores, para la comunidad, para el Estado. Es una estrategia diseñada con un sentido completamente diferente y que seguramente va a tener una atracción diferente en la práctica. Mari, nuevamente.
Néstor, la pregunta siguiente es, ¿cómo aprendo a hacer esto? Ah, súper. ¿No? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo a ser estratégico? ¿Cómo es el camino que tú, cómo es el camino que tú hiciste y cómo es el camino al cual quieres acompañar a la gente que aprende contigo de estrategia? Ahí David Gallardo David está preguntando acerca o sea, de que si esta es la información que les daba ahora, ¿qué va a pasar? Súper, ¿Qué va a pasar súper. dentro de esas 8 semanas de trabajo estratégico que vas a tener con ellos? Ya les cuento un poquito entonces. Ok, hablando formalmente del programa que estoy montando y del camino que estoy diseñando como para introducir a todos los que estén interesados en desarrollar esta capacidad para pensar estratégicamente, independientemente del nivel en el que estén, o para potenciar el impacto que están generando en el mundo. He diseñado un proceso que es un programa que va a durar 8 semanas. Y durante esas 8 semanas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar hablando en más profundidad de qué es estrategia, para qué y por qué. ¿Cuál es el valor que tiene tener una estrategia? ¿Cuál es el valor que tiene para mí como individuo? No solamente, esto no es una conversación puesta en la organización, es una conversación puesta en mí como individuo que hace vida dentro de la organización. Luego, ¿cómo y con quién se conversa sobre estrategia? ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿Quiénes son los que participan en esta conversación? ¿Cómo hago la conversación con los clientes? ¿Cómo converso acerca del entorno? ¿Quiénes tienen que sentarse conmigo a hablar del entorno macroeconómico, del entorno político, social, si estoy a nivel de la alta gerencia o a nivel de mi capacidad? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuál es mi referencia? ¿Qué está pasando en mi contexto de operación? ¿Qué tiene la capacidad de potenciar o de limitar mi acción en los próximos años? El tercer paso, el tercer bloque, está muy orientado a irme a la táctica, a cómo se diseña eso. ¿Cómo parto de tener una visión clara del resultado que quiero lograr? ¿Cómo convierto eso en una promesa clara de misión? En unas acciones muy concretas, unos objetivos muy específicos de lo que quiero lograr. ¿Cómo hago esos objetivos medibles, tangibles, aterrizables, que verdaderamente pueda chequear en el tiempo y que me vayan diciendo que voy logrando satisfacción? Luego, ¿cómo agarro esos objetivos y cómo los bajo al resto del equipo? ¿Cómo los comunico? ¿Cómo hago que se comprometan con ellos? ¿Cómo generen conexión con ellos? Y después que tengo armado todo el diseño estratégico que va desde qué es lo que quiero hacer, hasta cómo veo que se va a hacer, nuevamente habiendo pasado por todo el camino de conversaciones que me van a ayudar a pintar ese camino, llego a cómo mantenerme en la conversación estratégica, que nuevamente es una conversación permanente, es una conversación que tiene que existir todo el tiempo, de cómo vivo retroalimentándome de lo que está pasando alrededor mío, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. ¿Qué es lo que está pasando con mis resultados? ¿Cómo mis resultados están afectando al mismo resultado que estoy buscando en el largo plazo? ¿Cómo mantengo viva esa dinámica de conversación? Entonces, el programa lo que está diseñado es para llevarte desde el aspecto teórico primero de cómo cómo entender qué es la estrategia y cómo desarrollar mente estratégica, a un proceso totalmente práctico en el que vas a aprender a cómo caminar para generar las estrategias que quieres dentro de tu área, dentro de tu organización, dentro de tu ámbito de acción. De una manera entregándote marcos de referencia que yo he traspasado a lo largo de mi experiencia profesional y que creo que dan sentido. Y por último, la conversación, no quiero dejar escapar que la conversación estratégica, y lo dije al principio, no se acaba en el diseño solamente de la estrategia. Es una conversación que vive permanentemente y que sobre todo vive en la ejecución. La conversación de ejecución no es una conversación de cumplimiento de planes. El plan no está hecho, el plan es una guía. En realidad, la estrategia se navega. La estrategia se navega porque vive retroalimentándose de las condiciones del entorno donde estoy. Vive retroalimentándose del propio resultado que yo voy generando. Y eso requiere una dinámica completamente distinta a la que
la mayoría de las organizaciones hacen, que es obligar a la gente a cumplir el plan. Y por eso tenemos tantos planes cumplidos y muy pocos resultados alcanzados. Dentro de este programa, entonces, al final, ¿qué tendremos? Lo primero, vas a lograr que tú mismo reconozcas que tú puedes ser estratégico, independientemente del ámbito donde estés, independientemente del nivel de la organización donde estás, y de la relevancia que tiene pensar estratégicamente, pensar en el largo plazo, pensar en visión sistémica, desarrollar capacidad analítica para todo lo que quieres hacer. De lo relevante que es ser estratégico para ti y para otros. Lo otro que vas a lograr en el programa que estamos diseñando es tener claro lo que se necesita para crear estrategias que funcionen. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos que tener? Te vas a poder ir con un set de cuáles son los ámbitos que no debo descuidar si quiero tener una estrategia que funcione. Lo tercero es contar con un marco de referencia práctico del proceso para diseñar estrategias, del paso a paso. Te lo vas a poder llevar y vas a poder decir, bueno, si sigo esto, creo que puedo dar con estrategias más o menos exitosas, con más o menos robustas, con estrategias con profundidad y que tienen más probabilidades de funcionar en el mundo real. Y lo último es cómo mantenerte siendo estratégico en el día a día. Entender es la conexión entre lo que haces todos los días y el sentido estratégico que eso tiene, el sentido de largo plazo, el sentido de impacto que eso tiene en el largo plazo. Estos son los objetivos entonces del programa que estoy diseñando. Esteban. Gracias, Néstor. Me parece muy bien el alcance, el camino que propones. Aquí tengo una duda y que siempre me ha parecido importante considerar es cómo saber que la persona que estoy asignando o que la que quiero que lleve a cabo este plan estratégico tiene la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? Porque entiendo que a veces hay gente que somos más operativos, más tácticos y que no sabemos ver más allá del día a día y le encargo hacer un plan estratégico, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué habilidades o qué características debe de tener esa persona que quiero que lleve a cabo esa planeación estratégica? Mira, por eso era que ponía la conversación, Esteban, en términos de qué me da tener una mente estratégica, porque yo creo que esas son las competencias fundamentales que tiene que tener una persona. Y son competencias que se pueden desarrollar perfectamente. Es una persona que definitivamente tiene capacidad para mirar como hacia el futuro. Es una persona que tiene que tener capacidad para ver el sistema, para levantar la cara y entender las conexiones del sistema. Otra competencia que tiene que tener es la capacidad de analizar, de entender cómo todas esas partes del sistema interactúan entre sí y producen resultados. Y nuevamente lo pongo en términos de competencias. Estas son competencias que son críticas para desarrollar. Por ejemplo, sé de organizaciones que tienen programas para desarrollar estas competencias en particular. Okay. Y de hecho, cuando se está trabajando en contratar gerentes, en contratar ejecutivos, una de las cosas que se hace es validar estas competencias. Pero no por eso, no porque la mayoría de la gente no las tenga, no quiero que se lleven el mensaje de que no pueden ser estratégicos. Estas son competencias que se pueden desarrollar. Okay. Esas son competencias que intencionalmente se pueden desarrollar. Okay. Y déjame, yo meto aquí mi cucharada porque es algo que también es bien importante con lo que hablábamos con Néstor. No todo el mundo tiene que desarrollar una mente estratégica al mismo nivel. O sea, cuando tú estás como gerente de equipo, tú no necesitas tener la mente estratégica que tenía Néstor siendo vicepresidente de planeación estratégica, pero sí necesitas tener el nivel estratégico que necesitas tener en tu cargo para que esta conversación se dé a cabo, ¿no? Entonces, me gusta mucho cuando Néstor tomaba la metáfora del edificio y les mostraba la persona que es operativa necesita pensamiento estratégico y conciencia de que es parte de la estrategia. El que está en el medio, que es quien crea valor y quien crea la estrategia, tiene la necesidad de poder entender lo que está diciendo de arriba, convertirlo, masticarlo y entregárselo a quienes están operando. Sigue siendo estratégico. Y el de arriba tiene que tener la mente estratégica a más largo plazo. Entonces, no importa, para mí es súper importante lo que decía Néstor, no importa el cargo en el que estés hoy
o no importa los cargos de las personas que tú estás manejando. Es fundamental que todo el mundo tenga cierto grado de pensamiento estratégico y que en cierto grado tengas la posibilidad de ser estratégico. Ahora, si tú eres el dueño de tu empresa, tú eres un emprendedor y eres el dueño de tu empresa, si tú eres vicepresidente, si tú, director, vicepresidente, si tú estás a la cabeza de la organización, necesitas pensamiento estratégico y necesitas definitivamente ser una mente estratégica. Y como decía él también, parte de la conversación de la mente estratégica es cómo logro que hacia arriba y hacia abajo entiendan que esta es una conversación que necesita tenerse a lo largo y a lo ancho de la organización. Entonces, me gusta los alcances de lo que Néstor propone en su programa, porque te da la posibilidad de, no importa en el sitio donde estés, vas a poder entender qué tipo de pensamiento estratégico, qué nivel de pensamiento estratégico necesitas tener. ¿Para qué? Para poder o bien entrar dentro de la estrategia de la organización o bien construir la estrategia de la organización. ¿No? Súper. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Si no, Mari, tienes la palabra. Mira, por aquí te dice Juan, vital el tema, impresionante ver cómo lo que parece tan obvio no es tratado por la mayoría de las empresas y cómo esta situación hace que muchas no perduren en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Gracias. Y adicionalmente, algo que también es súper importante, aquellas personas que quieren empezar a subir en su carrera necesitan tener pensamiento estratégico. Porque algo que te van a pedir cuando tú estés en diferentes, creciendo a nivel estratégico en tu organización, es ese, es pensamiento estratégico. Es ver si tienes la posibilidad de entender, de organizarte y de trabajar alrededor del pensamiento estratégico. Así es. Entonces, súper. Pues, querido mío, muchas gracias por contarnos esto. Esta es una de las habilidades más importantes que necesita tener un líder y es una de las razones por las cuales lo hemos traído aquí a los miércoles de liderazgo. Sé también, adicionalmente, que muchos de ustedes han estado en contacto con Andrea Guzmán. Se las quiero presentar. Andrew, haz así para que te reconozca. Gracias. Hola, hola. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier pregunta o duda que tengan sobre el programa, sobre lo que Néstor nos habló hoy, si quieren compartir la presentación, que les compartamos la presentación, cualquier cosa que necesiten, Andrea les está dejando ahí sus datos. Por favor, lo pueden hacer con Andrea y Andrea seguramente va a estarse comunicando con ustedes. Néstor, muchas gracias. Me encanta adicionalmente cómo tú, o sea, no solamente porque has estudiado liderazgo generativo, sino además porque tu historia y lo que has vivido alrededor de 25 años de experiencia alrededor del tema estratégico se enlaza de una manera tan natural, tan orgánica, Sí. con lo que es y con lo que debería ser un líder hoy en día, ¿no? No solamente en el tema técnico de ser estratégico, sino poder mostrarle a la gente cómo lo estratégico también tiene que ver con el ser humano. Total. Y Total. que es definitivamente la capacidad de alinear a todos los seres humanos que están al interior de tu organización. Así que, bueno, muchas gracias por venir a estar con nosotros, por mostrarnos lo que estás haciendo. Y lo más bonito de todo es poder decirnos que sí se puede aprender y que no importa que el sitio y el cargo en el que estés, se puede aprender. Bueno, entonces, bueno, a todos por aquí te están todos diciendo que muchas gracias por compartir tu... La próxima semana vamos a tener nuestro cierre de año en los miércoles de liderazgo. Vamos a tener a una de nuestras coaches del programa del CCG, del programa de coaching y consultoría generativa. Y aprovechando que también estamos en diciembre, no solamente en diciembre hablamos de estrategia, sino que también hablamos de propósito, que tiene que ver todo con el ser estratégico. Entonces,
Martica nos va a traer una conversación a la que le hemos puesto como título, cómo hacer realidad tu propósito, tus propósitos del fin de año del 2022. Así que a todos, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por estar interesados en seguir creciendo, en seguir siendo mejores líderes y en generar ese espacio de servicio, no solo para ustedes, para las organizaciones, sino para las personas que trabajan para ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá. Néstor, nos vemos en tu programa en enero. Será un placer estar en él. Y bueno, y nos vemos también dentro de 8 días. Un abrazo a todos. Gracias.